La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, te da la más cordial bienvenida a una edición más de Full Niños, dentro de la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. ¡Uy, qué miedo! Bienvenidos. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer encontrarnos aquí en la Full Niños. Es muy importante para mí estar aquí con ustedes. Me da muchísimo miedo y me da mucho miedo esto porque ¿qué tal si no se graba bien? ¿Qué tal si no se escucha bien? ¿Qué tal si...? Da mucho miedo, hay mucho miedo. Y les quisiera yo, antes de cualquier otra cosa, pedirles que me ayuden, porque desde hace mucho tiempo estoy haciendo una antología del miedo. Porque este asunto del miedo tiene que ver con algo muy importante que nos vive a nosotros, y vive dentro de nosotros. Pero, generalmente, fíjese, lo que nos ha sucedido siempre es que nos dicen, ¡ay, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo! Pero hay dos tipos de miedo. Uno, bueno, hay muchos tipos de miedo, pero uno de ellos es el miedo que nos protege. Y ese miedo que nos protege es como, por ejemplo, cuando nos subimos a una silla. Y ya que estamos aquí en la silla, arriba, el miedo hace que nos caigamos y nos lastimemos tan feo. Porque si se fijan, cuando nos caemos o nos lastimamos los codos, las manitas, las rodillas, el pecho, lo que sea, pero nos protegemos, nuestro cuerpo nos protege en automático. Entonces ese miedo hace que, por ejemplo, no te atravieses una calle con muchos coches, y el miedo hace que te protege. Ese miedo bonito te protege porque dices ¡up! Y te fijas que no venga un coche, te fijas que no venga otro coche, y después cruzas la calle. Entonces ese miedo está muy padrísimo. El problema es que si ese miedo sigue avanzando, se vuelve pánico y terror y cosa, y ese miedo te paraliza. Y si estás apanicado y aterrorizado arriba de la silla, te caes, te puedes caer horrible porque estás... ¡oh! Te paraliza el miedo, el terror, el pánico, te paraliza y ¡puf! Entonces allí sí te puedes lastimar. Entonces, esta propuesta de hacer una antología del miedo a mí me interesó muchísimo porque con niños como tú, niñas, niños, como ustedes, que tienen todos esos miedos, yo les quisiera, por ejemplo, proponer que hiciésemos una antología del miedo para que entonces la podamos compartir y podamos verlo eso con los adultos y entonces que sirva como una especie de datos, de una antología donde están todos los datos a qué le tenemos miedo. Y entonces así colaboramos y nos acercamos con los adultos, con las autoridades, con la gente que nos puede ayudar a quitarnos el miedo. Y uno de los grandes miedos que está sucediendo ahorita es el miedo al cambio climático, a que nuestro planeta se destruya. Y el otro miedo que nos da es el miedo a la violencia que está pasando. Y ese tipo de violencias sucede también contra el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí, mire, yo les explico esta parte. A mí me da muchísimo miedo, ¿saben qué? ¿Qué creen que me da muchísimo miedo? Pues a mí me dan muchísimo miedo los perros. Los perros. Porque, como aprendí a ponerme en el lugar del otro, si ven, mido 1,90 de alto y peso apenas 64 kilos. Entonces soy un flaco. Y cuando pienso en el perro, si yo fuera perro y me veo, lo primero que diría es, ¡oh, qué rico huesote! Y entonces, cuando veo un perro,
esta parte del miedo lo que hace es que yo corra. Porque esta parte del miedo nos hace, hay generalmente dos reacciones naturales. Una, huir o atacar. Y, por ejemplo, viene el perro, yo voy. ¡Oh! ¡Oh! Y corro para salvarme del perro. Y la otra postura es que ves al perro, vienes por allí y agarras una piedra o un palito o corres y corres y corres y te escondes. Y el perro... Esa manera de reaccionar ante el miedo me hizo pensar. Yo decía, bueno, a ver, pero ¿por qué le tengo miedo a los perros? Y aquí empieza lo padrísimo. Que juntos, como estamos además en la full, niños, en la full Feria Universitaria del Libro, el libro. Entonces hacemos una antología, un libro que sea una antología, pero la hacemos todos juntos, aunque estemos separados por esta cosa de el miedo a la pandemia, el miedo a contagiarnos del coronavirus. ¡Oh! Otro miedo. ¿Y cómo reaccionamos ante eso? Nos salimos, nos ponemos cubreboca, pero si se fijan qué interesante es que gracias a ese miedo nos lavamos la mano, nos ponemos el cubreboca, nos salimos, nos cuidamos. Igual que cuando nos vamos a caer, nos protegemos. O cuando te va... Y si se fijan cómo todo nuestro cuerpo entra en acción contra el miedo y ya. Luego, hay otra cosa que nos sucede, que te dicen, es que les voy a explicar algo muy importante que aprendí sobre miedo. Yo lo descubrí que tenía yo tanto miedo cuando me presento ante el público, da un poco de miedo, da mucho miedo porque hay una responsabilidad mía para que esto funcione y esté bonito. O no bonito, pero por lo menos que esté divertido y que les sirva de algo a ustedes y que nos la pasemos un rato. Y bueno, entonces, esta parte del miedo, es que del miedo me pongo nervioso y se me olvidan las cosas que les quería yo decir, porque claro, tengo todo así estructuradísimo y todo muy bien. Es como cuando ustedes pasaban al salón, ¿no? Tú ya sabes, al pizarrón, tú ya sabías cuánto era la respuesta, cómo era la respuesta, y a la hora que te dicen pasa, y entonces te pones ante el público y tienes a tus compañeros del salón allí, así, y te pasan al pizarrón el maestro, y el miedo hace que se te olvide. No es que se te olvide, es que estás tan nervioso que nuestro cerebro ya no funciona. Por eso a mí me pasa esto con ustedes aquí en esta cosa. Esta propuesta que les quiero hacer es que hagamos ese libro juntos. Y una propuesta. Miren, ustedes lo pueden crear como sea. A mí me interesan muchísimo cuatro aspectos muy importantes que tienen que ver con el miedo. Y hablo de los miedos que son reales y de los miedos que son irreales. Pero nuestro cuerpo no lo detecta y funciona igual. Porque si tú crees que de pronto en la noche con la oscuridad ves allí una sombra rara así y te asustas porque crees que es un monstruo o una mostra o una mostra con un monstruo y sus monstruitos. Y eso me lleva a decirles una cosa, que precisamente cuando nosotros tenemos miedo a eso, está bien tener miedo. Y no importa que otras personas se burlen y todo eso. También les da miedo que se burlen de ustedes. Les da miedo hacer el ridículo. Les da miedo equivocarse. A mí sí. Pero la pregunta es, ¿ese miedo es tuyo? ¿Ustedes le tienen miedo a los carampuches? ¿A los carampuches? No.
¿No le tienen miedo a los carampuches? Pues no, porque no sabemos qué es. Pero si yo les digo que los carampuches son unos bichitos que se meten por los celulares y las computadoras y entran, y cuando nosotros vemos un video con un payaso como yo, entonces entran y no podemos dejar de leer. ¿Te imaginas que toda la vida tuvieras que estar leyendo y leyendo y leyendo? Y mientras te bañas tener que estar leyendo. Y mientras haces popis tener que leer. Y mientras vas a la escuela tener que leer. Y luego en la escuela leer. Y luego mientras comes tener que leer y leer y leer y leer. ¡Qué miedo! Porque leer es un placer. Es un placer que no debe dar miedo. Y luego, estos miedos a mí me surgieron, bueno, esta idea de hacer la antología del miedo y pedirle su ayuda para que esto se enriquezca y sea muy grande, muy grande, muy grande. Y entonces, gracias a la Full Niños, podamos tener esa antología para que esté allí. Es muy fácil la propuesta. La propuesta es una hoja, el material que vamos a usar es solo una hoja o dos. Porque esto es totalmente libre, es bien bonito. Y yo propongo que sea una hoja blanca de tamaño carta, para que toda sea igual. Y esta antología, lo que yo te invito a que hagas es que la hagas con tu familia y pongas, por ejemplo, la doblas así. A mí lo que me interesa muchísimo es que en esta parte escribas o dibujes y escribas como tú quieras, porque es totalmente libre. Que escribas a qué le tienes miedo, y que te vayas lejos a las cosas que te parezcan más absurdas, ridículas. Le tienen miedo, por ejemplo, a las alturas, tal vez a las alturas, a la oscuridad, a, a que alguien se burle de ustedes, a que te peguen, a que te lastimen, a que los animalitos ya no tengan en la selva donde vivir, a que destruyan el medio ambiente, a todo lo que quieran. Porque aunque digas, bueno, es que tengo muchos miedos, y si se te acaba esta hoja, puedes usar otra, y otra, y te puede quedar una antología grande. Entonces, en esta primera parte, aquí en la primera parte, que queda así, como ya pues es como un librito chiquito, en esta primera parte, aquí, pones a qué le tienes miedo. Cuando lo abres, en la parte de aquí, por favor, escribe en qué parte del cuerpo lo sientes y cómo sientes tu cuerpo, ¿sí? A lo mejor ay, tengo mucho miedo, a lo mejor lloras, a lo mejor el corazón te hace así, a lo mejor respiras, a lo mejor los pies te hacen así, a lo mejor las rodillas te... Como sea, allí lo anotas. Es muy interesante eso, para que veas cómo en qué parte del cuerpo se siente. Y luego en esta parte, aquí, le pones emocionalmente cómo te sientes cuando te da miedo, cuando te descubres con miedo. ¿Te da pena? ¿Te enoja? A mí me da mucho coraje cuando me asusten, por ejemplo, ¿no? Porque te asustan. Y tú dices, ¡ay, no me asustes! No me gusta que me asustes. Y a lo mejor te enojas, o a lo mejor te da pena, o le dio miedo. Pues claro, está bien tener miedo, que nada, no importa. Y esta cosa allí de cómo te sientes emocionalmente, qué emociones te da, aparte de tener el miedo, que es una sensación corporal y una sensación de lo que piensas y todo eso, en tu cuestión emocional, te enojas, te da tristeza, te angustias. Y en la última parte, en la parte de acá atrás, en la parte de aquí atrás, escribe una propuesta de cómo se te quitaría. Es totalmente libre. Es totalmente libre. Y si yo te digo a mí qué se me ocurre, entonces tú puedes empezar como por eso no te digo, porque me da miedo que no se te ocurra a ti. No es cierto, a mí no me da miedo eso. A mí lo que me da mucho miedo es que nuestro planeta y nuestros adultos, yo por supuesto como adulto,
como adultos no entendamos que ustedes como niños tienen mucho, mucho miedo y que muchos de esos miedos son responsabilidad de nosotros, porque ustedes yo creo que no deberían de tener miedo. Por favor, envíanos tus libros, tus antologías a las redes sociales que están por aquí abajo y por allí o por acá o por ahí. No lo sé dónde está, no lo veo, pero mándanos tus fotos, tus ideas, tus preguntas, todo lo que quieras, compártalo, porque este trabajo va a ser a nivel personal, pero con un fin común, para compartirlo, para decir, miren, yo le tengo miedo a esto. ¡Ay! Olvidaba una cosa importantísima. Pon tu nombre y cuántos años tienes. Y otra cosa muy importantísima, que puedes hacer tu propia antología como tú quieras. Mire, por ejemplo, aquí tengo unos pequeños ejemplos de unas antologías que hicieron unos niños en una escuela. Por ejemplo, aquí una niña hizo un dibujo y luego acá me pone a qué le tiene miedo y luego acá pone que lo siente en su panza, en la barriga, que le tiene miedo a las momias, que le tiene miedo a muchas cosas. Y yo aquí le estoy poniendo, después ustedes le pueden poner su portada. Yo estoy poniendo aquí una portada porque son los de primero A de aquella escuela. Y esta antología la puedes empezar a hacer con tus hermanitos, hermanitas, mamis, papis, tíos, hermanotes, hermanocas, abuelito, abuelitas, tíos. Y tal vez, es que es totalmente libre. A mí lo que me interesa es que expreses a qué le tienes miedo y entonces luego lo juntas con lo de tus hermanos y lo comparten y lo platican. Y uno de los factores importantes para que se nos quite el miedo es compartirlo y asumir que uno tiene miedo y decir, está bien, sí, me da miedo, porque es la primera manera de que se nos quite. Y yo, por ejemplo, me hice este librote para guardar aquí todas las antologías. Y además, este librote me sirve porque aquí, día con día, puedo ir enriqueciendo esa antología, decir, hoy le tuve miedo a esto, hoy lo sentí en el estómago. Empezar a escribir historias, cosas, hacer lo que sea, y a lo mejor el único pretexto para hacer nuestro textote sea el miedo. ¿Sí? Porque gracias al miedo vamos a poder superarlo. Y hay una frasecita allí que alguien dijo, no me acuerdo quién, pero es muy importante, y a mí me gusta mucho porque dice que no es valiente el que no tiene miedo, es valiente el que lo enfrenta. Y no se trata de enfrentar al perro así, porque si a mí me dan miedo los perros, no se trata de que yo vaya así solito, a ver perro, porque te va a morder. Pero entonces justo empieza nuestro proceso de pensamiento. ¿Cómo resolver? Por ejemplo, si nos da miedo el cambio climático, si nos da miedo la violencia, si nos da miedo... Muchísimas gracias. Quedo aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias a toda la gente de la FUL que hizo posible todo esto. Muchas gracias a los adultos que permitieron que tú te pudieras conectar con esas cuestiones es una red hermosa, a mí me dejan muy emocionado. Yo, soy Mario Galíndez y cuando estoy así como payaso soy Yayo y estamos a sus órdenes esperando sus respuestas. Por aquí voy a andar un rato por si tienen preguntas, dudas, comentarios, cosas que quieran compartir, lo que sea. Aquí están las redes, por favor, compártanlo y hasta siempre. Mucho miedo. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Muchísimas gracias. Hasta siempre. La luz, mi mente, mi mirada, mi palabra y mi corazón son para ustedes. Gracias y hasta siempre. La Feria de Todos agradece tu asistencia.